Pasamos a dar la palabra a la doctora Patricia Senet, que nos va a hablar del vendaje multicomponente en una sola venda. Gracias, y me gustaría darle las gracias al comité por haberme invitado. Y también este homenaje a Hugo Patch. Tuve la oportunidad de conocerle y trabajar con él varias veces. Ha sido un privilegio. El tema de hoy es presentarles este estudio prospectivo abierto para comprobar un nuevo sistema de comprensión. Como ustedes saben, los sistemas de comprensión multicapa son el tratamiento clave para esta condición. Hay que aplicar presión en el tobillo y se utiliza como tratamiento de primera línea hasta la cura completa. Según las guías internacionales, estas vendas multicomponente están disponibles en el mercado y se devuelve su dinero, al menos en Francia, y están formadas por diversas capas. Entonces, Urgo ha desarrollado un sistema de compresión con estos rendimientos, pero solamente de un sistema de multicompresión, pero en una única venda. Gracias a este sistema de 3D, entonces así se aplica una alta compresión en el tobillo, 40 milímetros de mercurio, y con una presión de trabajo alta y con una presión de descanso moderada. Entonces se puede utilizar este kit, este sistema de compresión, 24 horas al día, hasta 7 días. Los rendimientos de este sistema se han evaluado en el estudio Fusión con voluntarios sanos, y me gustaría presentarles los primeros ensayos clínicos de este sistema en el estudio Freedom. Eran pacientes que se han incluido. El estudio Freedom es un estudio prospectivo abierto que fue publicado el mes pasado, en los últimos meses del año 2022. Es un estudio no comparativo. Se incluyen 52 pacientes y ha sido con úlceras venosas en la pierna, y se estableció una duración de tratamiento de 6 semanas. El parámetro principal o el endpoint principal era la regresión de la zona de la herida después de 6 semanas de tratamiento, utilizando papeles de calco, tal y como se utilizan normalmente en estos estudios. Y el endpoint secundario era principalmente los rendimientos en la cura, el tiempo, y también la cura total después de 6 semanas. Y también la reducción en los edemas, la seguridad y la aceptabilidad. Estos son los criterios principales de inclusión y no inclusión, que son bastante comunes en los estudios. Úlceras venosas con ABPI de 0,8 y tabilo de 1,3, y los pacientes con una circunferencia en el tobillo entre 18 y 25 centímetros. Como consecuencia de ello, las características de los pacientes y la línea base eran similares a otros estudios similares, con una imagen típica de los pacientes incluidos pacientes externos de 75 años, más mujeres que hombres, con diversas comorbilidades, especialmente diabetes, obesidad y hipertensión. Las características de la herida en la línea base muestra que estas úlceras tenían un buen pronóstico de cura, con una duración media de 4 meses. Y el 7% de los pacientes con heridas estaban por debajo de los 10 centímetros cuadrados. Aquí vemos el endpoint primario, la reducción de la zona de la herida relativa, y en 6 semanas se ha reducido en un 91%. Fue una reducción mediana, y el 35% de los pacientes se produjo un cierre total
de la zona después de 6 semanas. Cuando vemos el porcentaje de reducción de la herida en 4 semanas, este es un importante factor de pronóstico. Después de la semana 12 se produce el cierre de la herida y podemos ver que un 40% de los pacientes lograron una reducción de la zona de la herida después de la ronda inicial. Los endpoints secundarios, la reducción del edema, en el 50% de los pacientes tenían edema en la inclusión y ya no tenían edema en la visita final después de 6 semanas. Y se cambia cada 2-3 días en la industria. Esto ha sido elegido por los investigadores y el cumplimiento ha sido bueno, con más del 80% de los pacientes con cumplimiento. Ha habido también un buen perfil de seguridad, con ningún evento adverso serio registrado en el estudio. Y si observamos la aceptabilidad y la comodidad por parte de los pacientes, han juzgado la sensación del dolor, la picazón, la sensación de calor, y vemos que más del 70% de los pacientes han estado muy satisfechos con este nuevo sistema de compresión. Y para los cuidadores, en casi todos los casos, el sistema ha sido considerado muy cómodo o conformable, por decirlo así, a la pierna, muy conformable o muy conformable. Ha sido muy fácil, por lo tanto. Entonces, como conclusión, este es un nuevo sistema de compresión con los rendimientos de un sistema de este tipo, pero con una única capa y aplicando 40 milímetros de mercurio en el tobillo. Se mantiene durante la noche y se cambia cada 2-3 días. Y este sistema, en un principio, muestra que hay una eficacia notable en la curación y en el edema. Es muy fácil de utilizar, con un alto cumplimiento por parte del paciente y mejora la calidad de vida. No les he enseñado el incremento en la calidad de vida porque no tenemos tiempo, pero la calidad de vida ha mejorado y el sistema se ha considerado como muy cómodo. Después de este estudio abierto, va a haber un ensayo randomizado abierto que se ha establecido en una cohorte más amplia de pacientes, el estudio Future, más bien, una comparación entre otro sistema y el sistema de 2 capas. Y estoy contenta de decir que hemos acabado esto la semana pasada, porque el último paciente ha sido incluido la semana pasada. Entonces creo que habremos terminado a finales de año. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Senet. Vamos a pasar a los discusores. Vamos a comenzar con el doctor García. Bueno, ante todo, muchas gracias por la amable invitación y enhorabuena por el devenir del Congreso, ¿no? Yo creo que se está convirtiendo en referencia y es un placer poder compartir con este panel de expertos esta mesa, ¿no? Volviendo un poquito a lo que es al homenaje al doctor Hugo Parsch, hemos hablado de compresión, ¿no? Y me gustaría recordar una entrevista que le hizo el doctor Olivencia de Iowa hace 20 años y se publicó en Dermatologic Surgery, y ver qué ha pasado, ¿no? Desde entonces, qué impresión tenía entonces y cómo hemos ido avanzando, ¿no? La primera pregunta le metió el dedo en la llaga, ¿no? Decir, oiga, ¿qué le ha hecho a usted tener este interés en linfología y flebología? Y dijo, the large amount of patients with chronic leg ulcers and swollen legs completely neglected by most physicians. ¿Y qué ha pasado? Pues que actualmente nos encontramos todavía con un gran número de pacientes que cuando nos llegan para recibir atención especializada están con una úlcera crónica que muchos compañeros médicos, muchos compañeros sanitarios, pues no han conseguido darle un tratamiento adecuado.
el segundo punto decía, ¿y qué piensa? ¿Cuál ha sido uno de los grandes avances que ha habido en linfología y en flebología? Dice, la terapia compresiva. Bueno, pues tenemos terapia compresiva que puede ser aplicado no solo cuando nos llega a nosotros por una atención especializada, sino que posiblemente estos pacientes se podrían haber beneficiado de esa terapia antes de que nos llegaran. Avanzaba la entrevista, ¿no? Y entonces, ¿qué carencias encuentra usted? Y decía, bueno, pues hay falta de publicaciones específicas dedicadas en flebología y actualmente, por fortuna, ya tenemos publicaciones y áreas de interés específicas y ha habido investigación específica en flebología e investigación específica en terapia compresiva, afortunadamente. Y proseguía la entrevista, ¿no? ¿Y cómo ve en qué se podía mejorar? Y entonces ya hablaba pues, de que habría que ver qué iba a pasar con las nuevas tecnologías, ¿no? Incluso hablaba de la Virtual University, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ha habido avances en técnicas, en terapia. Seguimos teniendo una gran cantidad de pacientes a los cuales le podemos ofrecer una terapéutica, pero que cuesta llegar. Y bueno, yo quisiera lanzar esta cuestión, ¿no? ¿No se imaginan ustedes una tecnología actual, por ejemplo, una realidad, una inteligencia artificial tipo ChatGPT, en que un paciente que tiene una úlcera y que no tiene conocimientos de flebología, se hiciera una foto y ya la inteligencia artificial le respondiera, oiga, esto puede ser una úlcera de origen venoso, diríjase a un especialista adecuado. No esté usted dando vueltas en este mundo sanitario, sino vaya a este especialista que le atenderá adecuadamente. O incluso en una consulta de enfermería, atención primaria, sin conocimientos específicos flebológicos, que ya con el teléfono móvil le hicieran la foto a la úlcera y hubiera una respuesta adecuada. Y dijera, pues, tiene que aplicar este tipo de terapia compresiva específica, el paciente va a mejorar y refiéralo usted a este especialista adecuado. ¿No se imaginan ustedes esta herramienta? Quizás nosotros como sociedad nacional e internacional debiéramos intentar de promocionarlas. Y bueno, y hasta aquí pues, mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctor García. El doctor Galbao. Muchas gracias por estar acá con usted. Parabéns por las colocaciones, doctora Patricia. Es muy importante este tipo de tratamiento de las úlceras, como habló Andrés, y que tenemos hoy, além de los tratamientos de compresión, también múltiplos otros tratamientos, como láser, oxigenoterapia hiperbárica, tratamientos más completos, y que lo futuro tiene muchas cosas para vir. Yo me lembro que cuando comenzamos la vascular, el tratamiento de la anticoagulación era varfarina, y decía para el paciente, es para siempre, para toda vida, el control. Y de repente tenemos ahora el tratamiento con rivaroxaban, que ya mudó. Entonces, nada es para siempre. Tendremos en el futuro cosas mejores. Me gusta, doctor Giovanni Mosti, hacer una pequeña pregunta al respecto de la compresión en linfedema, si le permite. ¿Cuál es la mejor presión para se usar en los linfedemas a nivel de tobillo? What's the better pressure to lymphedema in the ankle? ¿Ese es mejor la multicamada o no? En primer lugar, no sé si tenemos que responder o si simplemente era un comentario. Porque para responder rápidamente a su pregunta sobre el linfoedema, es muy importante en la fase inicial del linfoedema tratar el linfoedema con una fuerte presión. Entonces, en la fase inicial necesitamos compresión inelástica. Puede ser ajustable
vendas no elásticas, depende del profesional, pero hay que aplicarlo con una presión muy fuerte. Yo diría 60 milímetros de mercurio en la aplicación, y luego también hay que considerar el cambio temporal, porque si cambias la venda cada día o si incrementas la presión cada día, quizás sea necesaria también una presión menor, pero si vemos al paciente cada 2 días o cada semana, cuando empieza a mejorar, hay que considerar que con este tipo de material habrá una pérdida de presión considerable. Entonces hay que empezar con una presión muy fuerte, porque sabemos que después de un día la presión puede ser la mitad. Entonces, si van a ver al paciente cada 2 días o cada 3 días, hay que empezar con una presión muy fuerte de 60 o más, no elástica, porque si utilizamos material elástico será muy doloroso. Y si vemos al paciente cada día, yo diría 40 milímetros de mercurio podría ser suficiente. En relación a lo que ha dicho sobre el hecho de que tenemos muchos sistemas para tratar la úlcera, no olvidemos que el único tratamiento para las úlceras de la pierna que han recibido recomendación 1A es la compresión. No hay ningún otro tratamiento o herramienta diagnóstica que haya recibido esta categoría, solamente la terapia de compresión. Muchas gracias. Antes de pasar, vamos mal de tiempo, ya lo sabéis, pero antes de pasar a ver si tenéis alguna pregunta, yo le quería preguntar a la doctora Patricia, este sistema de una sola venda, que creo que, bueno, no tengo mucha experiencia, pero creo que es un gran descubrimiento, parece desde fuera que pueda tener alguna limitación en cuanto a la longitud de la venda, ¿no? Es decir, sé que hay 2 tamaños, pero posiblemente en una persona alta, en una persona obesa, con un edema importante, que pueda quedarse corta la venda. ¿Cómo solucionaréis eso? Gracias por su pregunta. Tengo la experiencia de, bueno, de hecho solamente hay un tamaño, pero tengo experiencia con pacientes incluidos en este primer y segundo estudio, y tiene una buena ajustabilidad a la pierna y reduce el edema en el 60% de los casos. Y muchos pacientes antes de la inclusión en el estudio, bueno, la mayor parte de los pacientes, de hecho, han utilizado el sistema de compresión multicapa antes de su inclusión. Y al menos no recuerdo exactamente, pero creo que el 30% de los pacientes han tenido inclusión en el edema a pesar de esta multicompresión. En estos pacientes el edema durante el tratamiento mediante el nuevo sistema se ha reducido. Entonces, espero que podamos confirmarlo en el próximo estudio, en el estudio randomizado y controlado. Gracias. ¿Hay alguna pregunta en la sala? No veo si hay alguna mano levantada, creo que no. ¿Los discusores queréis preguntar alguna cosa más? Pues como vamos mal de tiempo, vamos a pasar ya a la siguiente mesa. Muchas gracias a todos por vuestra participación.